Está en los estudios el ingeniero Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos. ¿Cómo está, ingeniero Yandún? Buenos días. Bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha en su primera emisión. ¿Qué opinión tiene respecto, más que la opinión, qué expectativas tiene usted respecto a lo que va a ser ya este nuevo periodo de gobierno del presidente Daniel Noboa para el sector de la construcción? 4 años que va a tener el presidente para gobernar este país, y ustedes seguramente como sector productivo que son tendrán muchísimas expectativas. ¿Cómo se encuentra el sector al momento y qué expectativas tienen respecto a lo que va a ser este periodo de gobierno hacia el sector de la construcción? Liceña, buenos días. Alexis, buenos días. A las personas que nos miran y o nos escuchan, buenos días. Gracias por la entrevista. Bueno, esperamos que este gobierno, para empezar, haga un gobierno de 4 años ya con una planificación, porque la verdad es que el gobierno el periodo anterior estaba trabajando para las elecciones, ¿no? Y nuestra expectativa es de que exista un plan para la construcción, porque es una pena decir esto, pero el Ecuador en su producción, en su PIB del año anterior se redujo el 2%, y la construcción se redujo el 7.8%, o sea, fuimos el sector más afectado. Y como ustedes mismos habíamos hablado hace tiempos, la construcción se mueve por varios temas: la construcción de la obra pública y la inmobiliaria. Y la inmobiliaria se mueve porque las personas estén estables, tengan un trabajo estable, tengan un negocio estable, que tengan financiamiento, y el tema de los trámites municipales son los 3 pilares fundamentales. Nosotros aspiramos que en el primer pilar haya estabilidad en estos 4 años, que haya una planificación y la gente se tranquilice. Nosotros mismos, yo soy un industrial más bien antes que constructor, sentimos que se está vendiendo más en estos meses, que haya una estabilidad política, económica, social. Y bueno, y la parte de financiamiento, que es el otro tema grande. Pero lo que al presidente nosotros queremos pedirle, porque hemos pedido una cita, es de que a la construcción yo creo que hay que tratarle como un conjunto, porque en el Ecuador hay varias entidades aisladas. La una es el Midubi, la otra es Obras Públicas, la otra es Inmobiliar, hay el mismo BIES. Trabajan aisladamente cuando el problema es uno solo, y debería haber una especie de un gabinete de la construcción para que haya iniciativas, porque nosotros cuando vamos a cada una de estas entidades con propuestas, todas son buenas, o ellos tienen mejores propuestas, estamos de acuerdo, pero dependen de otras entidades y se queda todo en el aire. Eso ha sido la historia de nuestra vida, exceptando alguna vez que todo estaba consolidado y todo tenía una guía, ¿no? Entonces esperamos que eso exista por parte de este gobierno. Y la otra cosa es que obviamente vemos buenos pasos en el sentido que hay más créditos hipotecarios, o sea, se prevé que haya más créditos hipotecarios. Porque asimismo, a pedido nuestro, que tuvimos una oportunidad de hablar con el presidente hace unos 10 meses, le pedimos que trabaje el Banco del Pacífico en hipotecarios, y ya ingresó con una tasa del 7.5, que es interesante. Eso obligó a su competencia a los otros bancos también a bajarse las tasas de interés. También el BIES ahora por lo menos ya tiene un objetivo de créditos hipotecarios, porque lo triste es que el BIES prestaba antes 1.000 millones en créditos hipotecarios y bajó a la mitad, pero no tenían objetivos, nada, y ya se pusieron objetivos de regresar a 1.000 millones otra vez en créditos hipotecarios, con unas tasas muy buenas, del menos del 5%, que eso también hace más asequible la vivienda. A propósito del BIES que usted menciona, ingeniero, y también de las constantes iniciativas y voces que hay que cuestionan el manejo estatal de la seguridad social, etcétera, etcétera, he escuchado también voces que sugieren la necesidad de que el Estado elimine el BIES. Para el sector inmobiliario, ¿qué tipo de impacto podría significar que el Banco de la Seguridad Social, que es el que concede también esta suerte de créditos, sea eliminado, suprimido? Mire, el banco del BIES, por ejemplo, en el año 2018, pongamos otro ejemplo, en el 2016, de todos los créditos hipotecarios eran 1.700 millones y el BIES era 1.000 millones, o sea, era altísimo el tema. Ahora es el 30%, realmente creo que el banco entró a ser muy disruptivo y ha hecho una buena gestión con los créditos hipotecarios. Lo que le falta al BIES es comercializar mejor, porque ahora está apenas, son el 30% de la participación en el mercado. Y el problema del BIES desde nuestro punto de vista es que yo no tengo la última estadística, pero teníamos una estadística que cambiaban de gerente cada 8 meses, es decir, del banco más grande del país ponían gente que son improvisados realmente, y más o menos están aprendiendo cómo es el tema y les cambian. Entonces eso para nosotros es una mala estrategia. Nosotros creemos que el BIES puede hacer mejor cosas. Hay que aclarar, cuando usted ya coge el crédito y adquiere el crédito,
Alexis, el BIES trabaja muy bien en el proceso de otorgar el crédito es buenazo, personalmente yo lo sentí hace pocos meses, es muy bueno. Y ahora lo que hablamos con el presidente de la República en una reunión con otros empresarios hace unos 10 días, y él lo que nos manifestaba es que el Banco del Pacífico va, digamos, más o menos a ser un actor en los créditos hipotecarios del BIES. Nosotros lo que aspiramos es que el Banco del Pacífico sea un actor en la gestión de mercantil, de ofrecer más, de vender mejor, y en la cobranza, que es un tema que le falla al BIES también. Pero yo creo que el BIES es un actor muy importante, lo que tiene que hacer es manejado más eficientemente como ha sido antes, porque el BIES tiene un sesgo tremendo. Hace muchos años los créditos quirografarios eran casi equivalentes a los hipotecarios. Ahora los quirografarios son 8 veces más grandes que los hipotecarios. O sea, al Ecuador le dañamos la cultura de ahorro y la gente se endeuda porque es muy fácil adquirir el crédito quirografario y eso causa problemas sociales, ¿no? Ingeniero, usted mencionaba, no sé si una reducción o una contracción del 7.8% para el sector de la construcción. ¿Cómo se explica esa contracción de tan elevada? Bueno, esa contracción, el año anterior, primero la obra pública. El Estado no tiene recursos, entonces no hay obra pública, hay poca obra pública, ¿no es cierto? Los GAS sí tienen recursos, pero son lentos en implementar sus planes de acción, que hay mucha obra de la construcción. Y el año anterior fue muy inestable, o sea, hubo elecciones, por ejemplo, hubo una campaña. Cuando usted tiene un negocio chiquitito o tiene un nuevo trabajo que no sabe si sigue o no sigue el trabajo, la gente no toma esas decisiones de comprarse una casa porque no sabe qué va a pasar, es un problema de la inestabilidad. Luego, bueno, el tema de la inseguridad en ciertas provincias, es casi imposible construir. ¿También le ha afectado al sector de la construcción el tema de la inseguridad? ¿Son extorsionados? Al constructor le vacunan fuerte. ¿También? Y las ferreterías en la costa casi no hay ferretería que se salve. Increíble. Hay ferreteros que administran los locales a larga distancia y, o sea, es muy grave porque el ferretero es muy expuesto en los barrios populares porque son ferreterías grandecitas, digamos. Entonces eso también afectó. Y al final el tema de la energía eléctrica, o sea, realmente fue un golpe muy fuerte a la economía, pero la construyó mucho más por estos factores que le indico. Ahora, la pregunta es, digamos, el Estado decir que no tiene plata tienen, ¿no? O sea, se ve que hay recursos, como, digamos, la rifa de bonos en época de campaña fue increíble, porque se empezó a ofrecer bonos a todo el mundo. Claro. Entonces, quiere decir que plata sí hay. El problema es que no haya plata para la inversión pública en infraestructura. Claro, todos los políticos, todos, sin excepción, cuando están en campaña hablan de la importancia de la construcción, porque es importante para generar empleo, porque no es el empleo nomás del ingeniero, del albañil, arquitecto, sino de un montón de gente que... Es una cadena. Cuando usted, Alexis, o si caminen por alguna calle, vean cuántos locales comerciales, tiendita, carros, farmacia, y cuántos comerciales respecto a la construcción existen, es muchísimo. Entonces todos están conscientes de esto, pero cuando ya llegan al poder como que se olvidan de la construcción un poco. Y yo creo que nosotros vemos como salidas las alianzas público-privadas, que eso sí es más factible. Y ahí la buena noticia es de que la ley ya está más adecuada, la ley ya está mejor. Entonces ahorita ya hace falta de que las entidades del Estado y los GATS sean más pilas en esto, porque inclusive ha habido ferias del CONGOPE, todas estas organizaciones, donde todos los municipios, cantones, todas las provincias tienen proyectos, sino que tienen que aprender a ver cómo trabajan las alianzas público-privadas, que es las únicas que nosotros creemos que van a funcionar. ¿En qué sentido deberían los gobiernos locales, por ejemplo, implementar estas alianzas público-privadas para que tanto, digamos, el municipio, la prefectura, la junta parroquial y sobre todo la comunidad salga ganando, pero también el empresario privado? La gran habilidad es que el dirigente del GAD, alcalde o prefecto o prefecta, tienen que identificar cuál es una necesidad de algún proyecto X, que sea un proyecto rentable. Y lo preparan. Esa preparación es la que nos falta experiencia, pero sí está habiendo ya bastante aprendizaje. Y saquen, entre comillas, a la venta de las alianzas público-privadas. Hubo en Cuenca una feria de estas cosas y hubo bastante extranjero que estaba interesado. Hay proyectos hidroeléctricos, hay cementerios, no solamente carreteras, hay un montón de cosas, puentes que se puede implementar aquí, pero yo creo que ahí es que los GAS tienen que aprender pronto a implementar. Pero también que el empresario privado quiera arriesgarse a invertir. Bueno, es que ahí viene el tema del empresario privado, tiene que buscar certezas, ¿no? O sea, tiene que estar certero que es un
matrimonio de la deuda, porque las alianzas público-privadas en otros países es un éxito, en países de todo tipo de condición política. Usted puede irse a Nicaragua, Chile, a Colombia, es bastante, en Perú la participación de inversión extranjera o nacional, pero tiene que ser un ganar-ganar. Claro. O sea, si el empresario dice que va a ser ganancia lícita, se va a meter, pero si no hay estabilidad no se va a meter. Y nos aspiramos que esto también fluya en esta temporada. Ingeniero Yandún, ustedes han hecho una propuesta interesante respecto al tema de la jubilación patronal, que se puso de moda a raíz de la reforma que presenta o que intenta presentar el gobierno nacional al tema de la jubilación patronal. Cuéntenos un poquito en lo que consiste esta propuesta, que tiene como objetivo que la gente pueda acceder a su vivienda propia. Primero, yo creo que la sociedad tiene que entender que la jubilación patronal ha sido un beneficio perverso hasta ahora. Sí. Primero, es un accidente de la historia del Ecuador, porque la jubilación patronal existía antes de que exista el Seguro Social. Cuando se hizo el Seguro Social, tanto el empleado como el empleador aportan para el Seguro Social, para la jubilación, y se quedó esta jubilación patronal ahí como un accidente de tránsito, digamos, y no se ha resuelto. Y es perverso porque aquí pierden una de las dos partes. Si una empresa, por ejemplo, les mantiene al personal por todo el tiempo que decide hasta que se jubile, y esa empresa no tiene un futuro de crecimiento, después la empresa quiebra. Hay casos reales de que las empresas han quebrado porque no pueden mantener un sueldo de 200 personas que han jubilado hace muchos años, cuando ahora son 50 personas. O, por lo contrario, al empleado cuando está por los 20 años de trabajo, imagínense la tragedia, 20 años, no hay 25 años de edad, a los 45 años o 50 años se queda sin trabajo, porque para no llegar a la jubilación patronal. Entonces eso ha sido un fracaso, y nosotros creemos que tanto la parte laboral tiene que entender que esto puede transformarse en una cosa interesante. Nuestra propuesta es la siguiente: que se calcule un número adecuado. Yo lo doy un número por dar, 1% más de aporte del empleado como el empleador a la cifra del seguro social que aportamos todos los meses, pero que esa plata no vaya a un bolsillo sin fondo que es el IES, sino que sea un ahorro para la vivienda, porque el principal problema que se tiene en el Ecuador, todas las personas quieren vivienda, y cuando hacemos el numerito con estas tasas de interés que ahora tenemos, sí se puede pagar la vivienda versus el arriendo, sale lo mismo, pero la cuota de entrada es muy complicada de obtener. Entonces, con esto podríamos obligar a los ecuatorianos a hacer un ahorro para la vivienda que existe en todo el mundo. Aquí hubo hace muchos años el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Entonces, eso haría que la gente obligatoriamente comience a ahorrar, porque el ecuatoriano lamentablemente no somos buenos ahorradores. Nos toca obligar. Creemos que esa puede ser una figura políticamente correcta, una figura que al empleador le puede ayudar, al empleado también le va a asegurar, y tendríamos una mayor estabilidad de los trabajadores. ¿Y ese fondo se pondría dónde? Puede ser el mismo banco, en el mismo IES, ¿no? Pero con un fideicomiso, alguna herramienta especial que evite lo que hay el riesgo que pase con el IES, de que colapse el IES y todos quedamos mal. Pero acá se podría hacer con unas reglas más claras, ¿no? Más avesado sería hacer un seguro privado, como lo tiene Chile, pero eso es más difícil de implementar en nuestra sociedad. Pero se puede hacer estas cosas. Muy interesante. Muchísimas gracias, ingeniero Yandún, por acompañarnos, por contarnos cómo está la situación del sector de la construcción, las expectativas que tienen y esta innovadora propuesta que ha traído para el conocimiento de los ciudadanos. Gracias, Alexis. Muy gentil.